Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos al programa Conociendo la Constitución con el constitucionalista Rafael Navarrete. Hoy en el programa número 19 vamos a tratar el tema análisis del gobierno entrante Daniel Noboa y saliente Guillermo Lasso. Constitucionalista, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muy agradecido una vez más, mi estimado José Luis Medina, por permitirme dirigir a los ciudadanos ecuatorianos, extranjeros, nacionales e internacionales, en todos los rincones del mundo donde, gracias a la tecnología, hoy podemos llegar con esta señal. Esta señal que permite que José Luis Medina hoy, como un periodista acucioso con una trayectoria, pueda tener un canal y poder ejercer su profesión dignamente como debería ser, a diferencia de los canales de señal abierta que no le dan la oportunidad de ejercer esa función. Y muchas veces nos dicen, usted como periodista, cualquier rama de la profesión del periodismo, cualquier profesión, le dicen es que usted tiene experiencia. No, recién salí. Ah, no, pues tiene que tener experiencia. Y ya una persona como José Luis Medina, no, ya tiene demasiada experiencia, ya va a irse a su casa. Pero no se puede jubilar porque todavía está joven para trabajar. O sea, no sabemos ni en dónde estamos. Si nos conviene ser jóvenes, tener mediana edad o mayoría de edad. O sea, estamos en un conflicto ahí. Pero bueno, mis felicitaciones, José Luis Medina, por permitirme llegar a la ciudadanía y tener este medio de comunicación para eso, ¿no? Bueno, retomando el tema de respecto al análisis del gobierno saliente y el gobierno entrante, da lástima ver cómo el presidente de la República se mofa de los ecuatorianos, nosotros, del muy ilustre discapacitado que nos gobierna desde Carondelet. ¿Y por qué digo esto? Precisamente porque el presidente ha dicho, respecto al tema del estiaje, el tema de los cortes de energía eléctrica por parte de los organismos que están obligados a dar el servicio de energía eléctrica, nos indica que los cortes se dan por el estiaje. Y los técnicos especialistas, que al igual que yo hacemos un análisis político, hay otros analistas que como especialistas en la materia o periodistas le consultan cuál es su criterio respecto al estiaje y por qué no hay la energía eléctrica, y dicen que no ha habido mantenimiento por parte del Estado en este caso, ¿no? Pero el presidente de la República, muy suelto de hueso, dice no, lo que pasa es que estamos en un boom económico, que todos los inversionistas extranjeros quieren venir a invertir, tanto así que se demuestra eso porque los ciudadanos ecuatorianos y precisamente de la costa están comprando bastantes aires acondicionados. Y por eso es que no hay energía eléctrica. O sea, eso no se lo cree ni un niño de 2 años. O sea, es increíble que quien representa a los ecuatorianos, a 18 millones de ciudadanos, tenga este representante un argumento que no tiene asidero técnico de ninguna parte. ¿Ok? Pero lo que yo sí puedo decir es que estos estiajes, y que le echa la culpa por el boom económico que tenemos y que todo el mundo compra aire acondicionado, lo que sí ha generado es que se desarrolle el aparato productivo del país. Y se lo digo esto, mi estimado José Luis Medina y ciudadanos que nos ven y nos escuchan, porque usted puede caminar por la calle que en su tiempo, en algún momento se llamó El Morro, que no era otra que la calle Rumichaca, que sabemos que es la calle de la ferretería. Usted puede ver cómo el comercio se ha generado y está desarrollándose y hay dinero para las camionetas y para la ferretería. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted no puede dejar de dar un paso por la calle Rumichaca Vélez, Luque, 10 de agosto, hasta Sucre. Usted está viendo que todo el mundo de la ferretería saca su planta eléctrica. Es decir, claro que se ha generado un aparato, impulsado el aparato productivo del país. Entonces, partiendo de ese hecho, también debíamos decir, dejemos que vendan drogas, porque eso también genera, porque el narcotraficante vende drogas, va a comprarse una tortita a La Palma, donde sé que se va a comprar colita, va a hacer fiestita, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es parte del aparato productivo del país. No tiene sentido. Entonces, en esa línea de pensamiento, creo yo que el presidente de la República ha sido de la administración más nefasta que ha tenido el Ecuador. Hoy en día, con la muerte cruzada, se ha elegido un nuevo presidente y este presidente actual, Guillermo Lasso Mendoza, ha tenido 2/3 partes de la administración del gobierno. Y en esas 2/3 partes no ha tenido la capacidad, el conocimiento, tal vez los recursos, vamos a pensar, pero los recursos no, porque siempre pagamos impuestos y siempre va a haber dinero en las arcas fiscales. No ha tenido la capacidad de resolver un problema. Y yo quisiera, y le pregunto y le transmito a usted, mi estimado José Luis Medina, la siguiente pregunta. Recuérdeme usted así de manera inmediata. ¿Usted se acuerda qué comió hoy día? ¿Qué comió hoy día?
Menestra de lenteja. y una carne frita. Carne. Dígame usted así mismo rápido, ¿cuál fue la obra que recuerda de Guillermo Lazo Mendoza? Bueno, este estuvo en el hospital con Monte Sinaí. Claro, pero el Monte Sinaí estaba construido. Así que Entonces repotenció algo, pero es la máxima obra que él pudo hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que este discapacitado no tuvo la capacidad, valga la redundancia, o hablando en términos sinónimos, no tuvo la capacidad para hacerle un bienestar al país. Pero más allá de eso, que ya termina su gobierno, su gestión, su actividad, ¿qué le deja al nuevo gobierno? Al nuevo gobierno le deja una deuda del gasto corriente, porque el año fiscal no termina todavía. Recordemos que el nuevo presidente Daniel Noboa se va a posicionar en el cargo en los próximos días. Y en los próximos días, luego de posesionado, tiene que pagarle los sueldos y salarios a todos los trabajadores del Estado. Y no hay recursos económicos. Entonces, el nuevo presidente dice: voy a viajar al extranjero para canalizar recursos económicos. Y se va pues a pedir dinero. Y nosotros estamos en una lista de los países en riesgo económicamente de no pagar los préstamos que se hacen, es decir, el riesgo país. Y una vez que se reúne Noboa con diferentes organismos internacionales para el préstamo, JP Morgan, que es un banco y que es un organismo que le dice a los inversionistas: le cuento, usted invierte en este país porque ahí hay probabilidades, tenemos seguridad jurídica, tenemos seguridad política, estabilidad política, y podemos invertir ahí, y yo le recomiendo a usted vaya a invertir en ese lugar. Y en base a eso ellos también se ganan una comisión porque están direccionando la inversión al inversionista a que lo haga en tal país. Pero ¿qué pasa? Que JP Morgan le dice: señor, usted no tiene aquí, no es sujeto de crédito. Es más, ahorita que me pongo a revisar, usted está en la central de riesgo y lo voy a poner con mayores puntos de riesgo para invertir en su país. Es decir, la visita de Daniel Noboa al exterior para conseguir recursos nos puso peor que cuando estábamos. Tiene una segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción? La inversión extranjera. Entonces viene Daniel Noboa y le dice a McDonald's, a Tenis, no sé, a cualquier franquicia, a cualquier compañía: señor José Luis Medina, usted como representante legal de la compañía Juanito, quiero yo que usted invierta en mi país y yo le brindo las condiciones. Y por último vamos a decir que sí canaliza la inversión de una transnacional en el Ecuador, cualquiera que ésta sea, en el ejemplo, en el supuesto no consentido que se haga. Pero ¿qué pasa? Que es un proceso, pues, mi estimado José Luis Medina, estimados televidentes. No lo va a hacer hoy, pues, porque tiene que primero armar un equipo jurídico para conformar, ver cuál es la normativa en la cual se va a regir esa compañía dentro del Estado ecuatoriano. Y luego implementar una infraestructura donde va a ser su compañía, su producción, la venta de sus productos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, lo mínimo que necesita es un año. Es decir, que la inversión extranjera recién se va a ver reflejada, entre comillas, los beneficios o de impulsar el aparato productivo del país apenas en un año, año y medio. Y el gobierno de Daniel Noboa, así, es solamente de 15 meses. Entonces no tiene cómo resolver el problema fiscal de la que está en contra, los números están en contra, están en rojos, para pagarle a todos los empleados públicos o el gasto corriente. Pero recordemos también que el señor Daniel Noboa le ofreció en campaña al pueblo ecuatoriano combatir la inseguridad. ¿Qué significa esto? Que él dijo que va a comprar mejores equipos para la Policía Nacional, con mejores cascos, y cada uno de esos equipos tiene un valor que tiene que multiplicar por cada policía que le va a dar ese equipo. Entonces, si usted no tiene para pagarle a los policías, ¿de dónde va a sacar plata para uniformarlos? O sea, aquí no es de desearle mal al gobierno, aquí es de analizar la realidad de acuerdo a lo que tenemos nosotros en el contexto nacional e internacional para ver las vías de desarrollo del Ecuador. Entonces, ¿qué va a pasar, mi estimado José Luis Medina? Aquí tenemos la tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? Que usted y yo cubramos el déficit fiscal. ¿Con qué? Con impuestos. Es decir, del bolsillo nuestro va a sacar el dinero para pagarle al gasto corriente que existe actualmente. ¿Y cómo va a hacer esto el presidente? No le va a quedar otra que ¿qué? Ir a los hidrocarburos, pues.
Es decir, ya está subida la gasolina, recordemos que Lazo subió la gasolina súper, pero usted, José Luis Medina, no anda en bicicleta, no anda en vehículos todavía, usted anda en su bicicleta. Hombre deportista y que no tiene para gastar para ni siquiera para una moto, entonces tiene su bicicleta donde se moviliza. Pero el que se moviliza en buseta, que coge un taxi, que coge el carro del papá, etcétera, 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 sí va a tener un impacto, porque al momento que suban los derivados del petróleo, entiéndase diésel, aceites, gasolinas, eso es un impacto, porque los transportistas van a decir, a ver señor, un ratito, si yo voy a pagar más por el diésel, significa que tengo que elevar el pasaje. Si elevo el pasaje, significa que hay un impacto para el ciudadano común y corriente que manda a sus hijos a estudiar, que tiene que ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y ese individuo, a través de la organización de trabajadores, va a exigir la elevación de la canasta básica de su sueldo. Y el momento que usted sube el sueldo, el empresario, los organismos privados que generan empleo, va a ponerle mayor valor al producto, al aceite, al azúcar, al arroz y todo lo que complete la canasta básica. Es decir, que al final del día vamos a tener un impacto social. Pero el señor Daniel Noboa no puede eludir la responsabilidad, porque usted, periodista Medina, y yo como un analista político, sabemos esto desde antes. No necesitamos ir a las arcas fiscales para saber. Basta ver la inversión por parte del Ministerio de Finanzas y ver cuánto tiene y cuánto no tiene. Usted como un mortal y yo como otro mortal. Pero aquí el candidato tiene que saber toda esa información. Porque cuando usted se mete, le voy a poner un ejemplo. Si usted mañana coge una mujer con 4 hijos, usted no es que la señora le trajo los hijos de uno en uno. Le trajo, vea, mijito, yo tengo 4 hijos y si usted quiere la gallina, coja la gallina con los pollitos. ¿Quiere o no quiere? ¿Sí o no, mi estimado Medina? Entonces, ¿usted qué dice? Bueno, no hay problema, yo la asumo, yo voy a hacer, pero primero quiero estar contigo, quiero casarme, quiero vivir con tu casa, ya quiero estar contigo. Entonces dice, ya está bien, estás conmigo y ya, y después usted nos va a decir, pues, bueno, es que yo no sabía, usted ya sabía pues que tenía 4 niños, y usted no va a decir, es que yo no sabía que había que darles de comer, ya sabía que había que darles de comer, pues. Entonces usted como candidato, con una señora que tiene 4 hijos, que le gusta, que le atrae, tiene que asumir su responsabilidad al coger la gallina con los pollitos. El actual presidente de la República electo, Daniel Noboa Asín, ya tenía conocimiento, pero lo que es peor, hay un proceso de transición del gobierno de Guillermo Lazo con el gobierno entrante de Daniel Noboa. Es decir, ¿qué debe hacer o debió hacer en su momento con mayor tiempo de decirle, a ver, yo creo que el mejor ministro de Energía y Minas es José Luis Medina. A ver, compañero José Luis Medina, señor presidente Guillermo Lazo, hay un proceso de transición. Mi futuro ministro o mi eventual ministro se va a reunir con el actual ministro de su gobierno para cuadrar cuentas y ver con qué contamos en mi administración. Entonces, hoy en día tiene tiempo para hacer eso. Y si no, él como presidente responsable, que nos representa 18 millones de ecuatorianos, al igual que le puso una denuncia a su contrincante política en su momento, en su proceso electoral, Luisa González, hay una denuncia por una situación en materia penal. Asimismo, él tiene, de acuerdo a la información que su futuro ministro ha compartido o ha analizado con el ministro entrante, con esa información, si ve causales del cometimiento de un delito, dígame si usted peculado, o sea, el delito que usted quiera, vaya y acuda también a la autoridad competente. O sea, el presidente de la República no solamente tiene que actuar a título personal cuando una persona lo agrede de manera verbal o física a través de una denuncia formal, sino asimismo como representante del pueblo ecuatoriano debe ver que cada cartera de Estado tenga los recursos que dice tener, y si no lo tiene, hacerle ver al presidente de la República que todavía no sale. Recordemos que el artículo 144, si no mal recuerdo, de la Constitución, establece que el presidente de la República, para poder salir del país, tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional, y luego de terminadas sus funciones, también hasta un año después de terminar sus funciones, él tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional para poder salir. Entonces significa todo esto que la responsabilidad o irresponsabilidad de Guillermo Lazo Mendoza en la administración del gobierno, ahora que es la responsabilidad de Daniel Noboa Asín, debe
tener esa información porque él está obligado a cuidar los recursos del pueblo ecuatoriano, porque para eso lo elegimos, pues, señor presidente. Entonces, cuidado mañana vaya a decir, no, es que yo no sabía que no había dinero, yo por eso no puedo hacer obras, y todos los que le propuse no sabía. Entonces usted quedaría como un simple ignorante que no sabía lo que se metía. Y no porque sea por su edad, yo respeto la juventud, igual que yo, o sea, yo no soy una persona que pasa una edad avanzada, me considero joven, pero eso no significa que no pueda tener conocimiento y la capacidad para hacer lo que me asumo a hacer, pues. Entonces usted como presidente de la República debe hacer una rendición de cuentas por ministerio a través de sus eventuales ministros. Si no, señor presidente Noboa, significa que usted es uno más que ha cuenteado al pueblo ecuatoriano. Y cuidado, esté pensando que va a resolver los casos en un proceso de reelección. Si usted no hace un buen trabajo hoy en día, que se vea reflejado dentro de los 15 días de su administración, yo creo que lo mejor sería que coja un avión como va a ser Guillermo Lazo Mendoza y se salga del país, porque nadie lo va a querer. Señoras y señores, ha sido el programa número 19, Conociendo la Constitución, con el constitucionalista Rafael Navarrete, sobre el análisis del gobierno entrante y saliente. Si te gustó este video, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal y aplasta la campanita para que recibas más videos de Conociendo la Constitución. Y recuerda que la Constitución es la herramienta, es la caja de herramientas donde están los medios para defender tus derechos que están establecidos en sus 444 artículos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.